Sí, muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Señor Baquero, en primer lugar, agradecerle el talante que tuvo en la pasada comparecencia del propio director general de Fondos Europeos. De hecho, estuvo aquí recientemente para poder explicar cómo Aragón estaba trabajando de forma importante en algo en lo que nos viene la vida, que son esos fondos de Europa alrededor de los diferentes programas. Miren, como bien saben, estamos en una situación excepcional, prácticamente desde hace décadas, bien sea a nivel sanitario, bien sea a nivel social, por la pandemia e incluso a nivel de impulsar todos los tejidos del tejido productivo, nuestros autónomos, nuestras pymes, nuestros comerciantes, nuestros hosteleros, nuestros agricultores. Tenemos que intentar coger todos los recursos posibles, no solo desde el Gobierno de España, sino especialmente desde lo que puede venir de Europa. Y eso es una labor que tiene que hacer, que está haciendo el propio Gobierno de Aragón y que yo creo que todos los que estamos aquí, por esa situación excepcional, en tiempos excepcionales, debemos hacer de forma importante. Aragón tiene el prestigio y el honor de ser una de las regiones de Europa que mejor capta, ejecuta los fondos europeos. Y esos son números. Prácticamente cerca del 90% de los programas europeos se ejecutaron con éxito en el programa, en el marco plurianual 2014-2020. Y eso no lo dice el diputado del Partido Aragonés, eso lo dice la Unión Europea. Y eso significa que Aragón hace las cosas bien a la hora de captar los programas europeos. Y cuando digo que hace las cosas bien, no lo decimos nosotros o no lo dice el Gobierno de España, lo dice Europa. Y a partir de ahí tenemos unos retos importantes por delante. En primer lugar, la modernización de la administración pública. Tenemos que aligerar burocracia, tenemos que afrontar retos de la digitalización, tenemos que intentar hacerle la vida más fácil a nuestros ciudadanos y a nuestras empresas, no solo a las grandes, sino a los pequeños, autónomos, nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestros comerciantes, porque Aragón no es una comunidad autónoma al uso, es el 10% de España, pero el 2,8% de la población dispersa, muy envejecida y con un amplio medio rural que además tenemos que defender y que tenemos que luchar. Es voluntad del propio Gobierno de Aragón, es voluntad de la persona responsable de los fondos europeos, el vicepresidente, el señor Aliaga, y es voluntad, y creo que tiene que ser un objetivo no solo del Gobierno, sino de todos los grupos que estamos aquí. Con lo cual, para cualquier tipo de información, cualquier tipo de comparecencia, cualquier tipo de acción alrededor de las Cortes en esa ponencia de asuntos europeos en la que estamos participando, todo contará, como no puede ser de otra manera, con la información que podamos dar desde nuestro grupo y, naturalmente, desde el Gobierno. Muchas gracias.